Buenas tardes, les voy a explicar lo que viene siendo el primer proyecto de lo que viene siendo la materia de reflexión en 2D. Este es uno de los proyectos principales porque de este proyecto pues que partimos para el segundo proyecto que fue el juego en 2D. En este juego pues es muy sencillo cómo se maneja. Bueno, no es un juego es muy sencillo cómo manejamos la forma en la que hacemos las conexiones y pintamos, ya que aquí utilizamos algo que andamos viendo en el video anterior, que fue lo de cuando hicimos el dibujo de la casita y todo eso, que eran los máximos y mínimos. Aquí hay que tener en cuenta algo. La estructura del proyecto, pues principalmente parte de la clase Canvas. ¿Qué hacemos aquí? Primero creamos un lienzo o un panel, que es donde vamos a agregar, donde vamos a pintar en este caso. Ese se lo contiene en el método main y lo aplicamos a lo que viene siendo pues la aplicación. Principalmente pues eso va a hacer una interacción con lienzo, que es la clase principal. En lienzo hay que tener en cuenta algo. Aquí utilizamos unas cosas que se llaman vectores, que es para guardar las figuras. Hay que tener en cuenta algo que aquí no es solo un vector, son dos vectores, porque uno es el vector que guarda la figura y el otro vector es el vector que se guarda en el vector de la figura, pero el vector que se guarda en el vector de la figura es un vector de puntos. ¿A qué nos referimos con el vector de puntos? En el vector de puntos lo que hacemos es guardar un punto, o si ponemos otro punto, que por así decirlo guardamos el máximo y el mínimo de cómo lo vamos a manejar. Entonces, hacemos un vector y en ese vector va a decir, ok, esta figura está conformada por este punto, por este punto, por este punto, por este punto, por este punto. Yo entiendo que esa figura, que esa serie de puntos es una figura. ¿Y cómo los unimos? A través de cómo lo habíamos manejado en el anterior, que era usando el Drawline, que utilizamos la librería gráfica de AWT Graphics de Java. En este caso, interactuamos con los eventos de teclado. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las interacciones con los eventos de teclado hay que tener en cuenta algo que principalmente lo utilizamos para interactuar dentro del juego, dentro de cómo vamos a hacer las interacciones con el juego. Por ejemplo, yo usé este espacio para cuando yo termino de hacer los puntos, se cierra la figura y se guarda esa serie de puntos. AWS, que es para moverse, utilizo el 1 y el 2 para rotar a la izquierda y el otro para la derecha, y el 3 y el 4 para que se escale la figura y sea más pequeña. Hay que tener en cuenta otra cosa en la escala. En la escala no vamos a hacer que se aumente 1 y luego se escale 1. ¿Por qué? Porque en realidad siempre estás escalando, por así decirlo, un 100%, entonces nunca se hace grande, entonces se hace 1.1 y se desescala el 0.9. ¿Por qué? Porque 1 es 100, entonces dices que se escale 10. Entonces, si tú lo quieres escalar, le vas a decir que se desescale 90 para que se quede en 1. Y pues principalmente los métodos importantes en esto vienen siendo ¿cómo se llama? El Paint Component. Paint Component. Por aquí. Rojo guarda azul. ¿Dónde está el Main Component? Ah, sí, sí. Aquí principalmente lo que hacemos es cómo lo manejamos. Estos son todos los eventos de teclado. Acá está, Paint Component. ¿Qué hacemos en el Paint Component? Es donde se dibujan todas las figuras. En este caso, el rojo son las guardadas, las azules son cuando las selecciono y la verde es cuando yo estoy creando, por así decirlo, una figura. Después, ¿qué hace cuando yo guardo la figura? Pues se va a dibujar figura, que es donde se dibujan las líneas entre ellos, la figura está cerrada, que si es por ejemplo, si son 3 puntos, dice, ok, el último punto, que sería el punto 3, se va y se une con el primer punto, que es el punto 1, para que la figura se cierre. Así conectamos el último punto con el primero. Después que ocupamos hacer una detección de la figura X y Y, ¿qué hacemos aquí? Recorremos toda la figura que contiene los puntos, en este caso los vectores, y nos devuelven el índice del primero que coincida para saber que esa figura es la que podemos seleccionar. Dentro del lienzo verificamos que todos los puntos estén dentro de los límites del panel. ¿Por qué? Porque no se debe de poder salir del lienzo que manejamos acá en Canvas Java. Después utilizamos yo principalmente hice una cosa que se llama Canvas Figura. ¿Por qué? Porque la serie de puntos ya sé que la guardo en un vector, pero ese vector se está guardando en un vector de figuras, pero yo ocupo crear un objeto para entender que ese vector pertenece a una figura. Entonces, Canvas Figura lo que hace es almacenar el vector puntos con las coordenadas de la figura, ya cerrada claramente, y tenemos un método que se llama contener puntos. ¿Qué hacemos con el método de contener puntos?
Principalmente lo utilizamos para hacer el cálculo de los valores mínimos y máximos en X y Y. Entre todos los puntos, cómo se maneja el margen, y si el margen es correcto, nos devuelve que esta cosa es verdadera. Si no, pues se queda en falso. Principalmente la relación usada aquí para el lienzo es almacenar la figura y detectar la selección de sus puntos y cómo son manipulados directamente para rotar, escalar y colisionar. ¿Por qué? Porque rotar, escalar y colisión dependen de la clase figura para poder hacer esto. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la clase de colisión, aquí es muy importante cómo hacemos la comparación de dos figuras. Hagan de cuenta que, por ejemplo, se, se guarda figura 1, figura 2, ¿por qué? En la clase figura. Entonces, tengo yo que hacer un cálculo de valores máximos y mínimos de ambas figuras y que se aplique, por así decirlo, sería como hacerle un AAA y un BBB. Entonces, se le dice que se le acomoda una hitbox. Entonces, cuando las cuatro condiciones se cumplen, las figuras se superponen y no hay colisión. ¿Por qué decimos que 4? Porque ya habíamos mencionado en el video anterior que esto no es como el mapa cartesiano que nomás se maneja X y Y. Acá hay dos, que es X mínima, X máxima, Y mínima y Y máxima. Entonces, la relación principalmente aquí es manejar cómo hacemos la conexión de los puntos. Entonces, por ejemplo, si de este lado son en X, entonces cuando vemos la figura sobrepuesta, entonces de acá son de Y, entonces tenemos que hacer comparación de X con Y para que no se estén colisionando, y lo mismo de acá, porque no se estén colisionando. En este caso es Y hacia abajo, es X hacia arriba, entonces se vuelve a hacer la comparación X y si están colisionando, pues no se permite. No es difícil de cómo se interactúa principalmente, por ejemplo, de aquí, lo utilizo también para lo que viene siendo la rotación, el escalado de lo de la colisión. ¿Por qué? Porque hagas cuenta que cuando una figura empieza a rotar y choca con la hitbox de otra, en teoría no debería poder atravesarla. ¿Por qué? Porque hay una colisión. En este caso está comparando máximos y mínimos de ambas figuras. Luego nos vamos con la de rotar. En la de rotar, ¿qué hacemos? Principalmente el método es estático. Le aplicamos lo que viene siendo el vector. Se calcula el centro geométrico de la figura. ¿Por qué? Porque en el libro que nos pasó hay una fórmula que es que se agarra un punto y se pone a girar sobre ese punto. Pero ¿cómo calculamos el centro geométrico? Pues ocupamos el máximo en Y, el máximo en X y lo dividimos. Y lo mismo el máximo en X y el máximo en Y, el mínimo en X y el mínimo en Y y lo dividimos entre dos. Pero en este caso viene siendo ambas X es mínimo y máximo y se divide entre dos. Y máximo y se divide entre dos. ¿Para qué? Para que la rotación esté en un punto focal centrado. Y pues no tiene mucho sentido de cómo le podré explicar esto, porque pues simplemente es calcular los máximos y mínimos, dividirlos para sacar un centro y bajo ese centro ponerlo a rotar. Y para escalar hacemos algo muy parecido, pero aquí aplicamos el punto de vector, por así decirlo. Como en la figura anterior de rotar ya habíamos hecho lo del cálculo del centro geométrico, aquí hacemos lo mismo, pero aquí lo utilizamos para la escala desde el punto, desde el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros le decimos que sea grande, se va a agrandar de 1. O sea, el factor tiene que ser mayor a 1 para que la figura sea grande, pero tiene que ser tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que 1 para que la figura se escoja. ¿Por qué? Porque la relación, ya lo habíamos visto que si la dejamos de 1, realmente nunca se está escalando. ¿Por qué? Porque se maneja como si fuera un 100. Entonces, se tiene que aumentar 10 y se tiene que desescalar 10. Y ya no es muy diferente cómo funciona principalmente, pues el diagrama de interacción entre la clase pues viene quedando así: el canvas es el principal, luego el Java lienzo, porque el Java lienzo contiene el mouse, el teclado, los dibujos y la selección. El mouse pues son los eventos, el teclado pues también son eventos de teclado por colisiones. Lo del dibujo usamos el paint component. ¿Por qué? Porque dibujamos las figuras y la dibujamos con las líneas. Y lo que viene siendo la selección de detectar figura, pues simplemente lo utilizamos para saberlo de si contiene los puntos. Así se podría explicar de una forma sencilla cómo se maneja aquí. Y ya, por ejemplo, si queremos probarlo, déjenme ampliar esto porque lo hice más grande para hacer las pruebas para antes del juego.